dos modos de entender la identidad: el modelo absoluto o sustancialista y el modelo pluralista dialéctico. Desde hace varias décadas ha tomado un gran auge la idea de identidad en contextos sociales y culturales reivindicativos. Es un fenómeno relativamente reciente. La voz identidad ha pasado de los tratados de ontología a las consignas reivindicativas de todo tipo de movimientos sociales desde las últimas décadas. Se habla de la identidad del pueblo catalán, vasco, kurdo, guaraní, etc. ¿Qué significa identidad cuando se predica de un grupo, pueblo, movimiento, etc.? ¿Qué aporta predicar de ese pueblo su identidad? Cuando se usa identidad en estos contextos, identidad se usa en un sentido absoluto o sustancialista. Un modelo o sentido de identidad que define al objeto, proceso o movimiento en cuanto dotado de una determinada esencia interna, que extrae de sí mismo su propia sustancia y que tiene un valor en sí mismo considerado, y cuya identidad se resuelve en el objeto o proceso en sí mismo considerado. Es la idea de identidad que está presente en estos procesos o movimientos reivindicativos. Por tanto, cuando se reivindica la identidad de algo, la identidad, hablar de identidad, añade a la materia acá reivindicada por lo menos estas tres determinaciones. Una supuesta razón ontológica de la reivindicación, en cuanto que no se reivindica un material K en cuanto está dado de un modo meramente empírico, amorfo o fenoménico, sino en cuanto está dado a través de un tipo de sustancialidad y de esencia propia, dada en sí misma, sin perjuicio de su estructura procesual o dinámica. Se reivindica también en cuanto que esa materia simplemente, no se la reivindica simplemente para hacer presente su realidad, sino para expresar el carácter valioso de esa materia y para expresar la voluntad de mantener su esencia a lo largo del tiempo. El material reivindicado es, por tanto, digno de ser reivindicado. Y una tercera razón por la cual se utiliza una tercera determinación que aporta la voz identidad es que la identidad sustancial en estos contextos es un predicable universal que se aplica distributivamente a diversos sujetos o materiales, y la reivindicación de una identidad expresa el postulado de mantener la distinción con los de las otras, de no ser confundidos, a fin de no ser absorbidos por ellos. O sea, se reivindica con el afán de distinguirse respecto de otros movimientos o procesos y de no ser absorbido por ellos, pero también incluso como una especie de medio para absorber a otros movimientos. Pero los movimientos que reivindican una determinada identidad étnica, nacional, cultural, etc., parece estar instalados en un relativismo y armonismo cultural. Desde el materialismo filosófico, los contenidos culturales que se reivindican, por ejemplo, por constituir una riqueza, se dice a menudo que se reivindica la lengua o esta costumbre o este rito porque constituye una riqueza y una pluralidad, pero desde el materialismo filosófico hay que decir que se olvidan que las diversas identidades culturales o rasgos, notas, etc., pueden formularse a partir del hecho de la multiplicidad. A menudo estos rasgos, notas, movimientos pueden ser incompatibles entre sí, incompatibles unos respecto de otros, y que hay incompatibilidad entre contenidos de diversas categorías culturales y sobre todo de las diversas esferas culturales. Esta es la razón de la paradoja de que la educación en identidades culturales puede incrementar las divisiones e incompatibilidades entre los hombres tanto más que facilitar su sociabilidad. Las dificultades para integrar en la sociedad occidental a las etnias que en su espacio se conservan, pongamos por caso etnias mixtecas, guaraníes, mayas, etc., se aumentarán en la misma proporción en la que se incrementan los millones de dólares que la UNESCO u otras instituciones destina a educar a los niños pertenecientes a estas etnias en sus culturas propias.
pero no hace falta recurrir a referencias tan lejanas. En la España de las comunidades autónomas, dice Bueno en Asturias, 6 modelos para pensar su identidad, las barreras entre las comunidades administrativas y las comunidades históricas que apelan a sus propias identidades culturales de hecho, como objetivo prioritario de sus planes y programas educativos, serán tanto más profundas cuanto mayores inversiones se destinen al incremento de las icastolas o simplemente al incremento de la impregnación lingüística en los respectivos idiomas vernáculos. La idea de identidad que utilizan estos movimientos reivindicativos, en cuanto se define de modo reflejo absoluto, oculta la incompatibilidad entre identidades y presupone que todo contenido que pertenece a dicha cultura tiene valor en sí mismo. Desde el materialismo filosófico hay que comenzar diciendo que la identidad se refiere siempre a una materia K, y a una materia K que es plural, constituida por multitud de partes dadas a diferentes niveles y escalas, y que está siempre en coexistencia armónica y polémica con otras entidades y clases de entidades del entorno. Desde este punto de vista no tiene sentido hablar de la identidad en sentido absoluto de una materia K, en sí misma considerada. La identidad se definiría en la relación del sujeto o de la materia con alguna clase o clases del entorno. Es por tanto una idea de identidad pluralista y dialéctica. Así es por lo menos como funciona la idea de identidad cuando se habla, pongamos por caso, de la identificación de una sustancia química o la identificación de una semilla. La semilla se supone que tiene una identidad y es posible identificarla en cuanto la ponemos en relación interna esencial con la clase a la que pertenece. Veamos esta idea de identidad pluralista y dialéctica aplicada a un determinado movimiento reivindicativo. Quien reivindica la identidad catalana, por ejemplo, desde una concepción metafísica de identidad, apela, en efecto, a una supuesta esencia del ser catalán, homogénea y eterna, con fines políticos identitarios, para justificar su separación del Estado español. Desde el materialismo filosófico, la identidad de la comunidad autónoma catalana o de cualquier comunidad o etnia, etc., no tiene dicha esencia, no tiene una esencia eterna, sino que su identidad es relacional y está dada en función de su pertenencia a clases del entorno, en el caso de la comunidad autónoma catalana, a España, Europa, etc., y no en función de una esencia eterna. Y sus señas de identidad no tienen un valor en sí mismo por ser señas de identidad, ni deben respetarse por ser señas de identidad, pues hay señas de identidad de pueblos que son aberrantes. Pues como dice Bueno, en el citado artículo Asturias, 6 modelos para pensar su identidad, dice Bueno, aunque nos situemos en la perspectiva del más radical relativismo cultural o ecológico, que defienda la necesidad de proteger o de reivindicar todo aquello de lo que puede predicarse una identidad por la mera razón de atribuírsela, prescindiendo de las relaciones que ella pueda mantener con otras identidades, habría que proteger o reivindicar como seña de identidad o incluso como seña constitutiva el disco labial de los bocotudos brasileños, o incluso de determinados grupos la ablación del clítoris de las niñas y adolescentes. Habría que proteger o reivindicar la danza de los derviche giróvagos turcos, en cuanto es constitutiva de su identidad cultural, por la misma razón por la que un biólogo reivindicaría la preservación, en el concierto universal de los vivientes, del Plasmodium falciparum, que también constituye una seña de identidad, incluso de valor adaptativo, de algunos pueblos naturales con malaria endémica.